Nacional de Educadores de Lentes de Contacto, IACLE. Es profesor de lentes de contacto en la Universidad Peruana de los Andes. Es profesor invitado en la Escuela de Optometría de la Universidad de Alicante en el 2002, 2005, 2012. También es profesor invitado en la Maestría de Ciencias de la Visión de la Universidad de La Salle en el 2017. Profesor invitado en la especialización de segmento anterior y lentes de contacto en la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, en Colombia. Profesor invitado en la maestría de optometría técnica de Manaví. Entonces, bueno, creo que ya muchos de ustedes lo conocen, le tenemos mucho cariño, mucha consideración. Entre los logros destacados también tenemos que es fellow de IACLE. Es miembro del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía y miembro del British Contact Lens Association. Entonces, para nosotros, como les habíamos mencionado, es un verdadero honor tenerlo esta noche y esperamos que esta charla sea de mucho agrado para todos ustedes. Vamos a estar igual retransmitiendo esta charla en nuestro canal de YouTube de Vision Class, en la que también podrán ver la grabación posterior. Entonces, nada, le dejo la sala toda suya, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, María José. Creo que tienen que habilitarme para compartir pantalla. Ok, gracias. Ok, listo. Sí se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, está perfecto. Ok, yo quiero agradecer desde inicio pues, a la invitación, la cordial invitación de Fernando a esta charla el día de hoy, a María José también y a Jorge Hernán, que está también presente el día de hoy, porque ellos han hecho un muy buen trabajo promocionando pues todo lo que es la especialidad de los lentes especiales en Ecuador, y es algo que de alguna forma queremos para toda la región. Y antes de comenzar, quería hacer simplemente un levantamiento de conflicto de interés. Cualquier producto que se mencione, pues no tengo ningún interés particular en la marca del producto. Y un agradecimiento especial a la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, IACLE, y también a la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía por alguna de las diapositivas que tuvieron a ver, pues, cederme para el día de hoy. Cuando hablamos de ortoqueratología para niños, estamos hablando de niños durmiendo con lentes de contacto, estamos hablando muy probablemente de miopía, ¿no? Y normalmente, quizás cuando vemos conferencias, nos hablan de Asia, los países asiáticos, y no necesariamente lo extrapolamos a nuestra región, pero pues si comenzamos a hacer un poco de revisión de las historias clínicas del día a día que atendemos en nuestros consultorios o ópticas o clínicas, nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente el nivel de pacientes miopes ha ido creciendo significativamente en el tiempo. Entonces, la condición es que si la miopía es una realidad o es un mito el día de hoy. Quizás hace 10 años hubiéramos tenido una discrepancia, pudiéramos haber tenido una contradicción respecto a este punto, pero el día de hoy pues sí sabemos, y es más con la pandemia y la gran necesidad de virtualidad, pues nos dimos cuenta que sí, que efectivamente muchos de nuestros pacientes que no veíamos por 2 años han regresado a la consulta con una dioptría y media de crecimiento de miopía, especialmente en el grupo de pacientes infantes. Entonces, hace aproximadamente 6 años, el grupo de interés y de investigación de Brian Holden, quien lideraba este grupo en Australia, hizo una publicación respecto a la prevalencia global de la miopía y alta miopía, ¿no? O sea, en parámetros en los primeros 50 años del siglo XXI, entre el 2000 y 2050. Ellos publicaron un interesante paper en el cual se puede observar que dramáticamente nos hablaban de que 1 de cada 2 pacientes iba a ser miope en el 2050, y esto es de alguna manera, en esta gráfica podemos observar cuál ha sido el desempeño de crecimiento de la miopía, ¿no? Entre el 2000, ya estamos en el 2022, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud reporta que para el año 2025 vamos a tener 324 millones de miopes adicionales, básicamente por el tema de la pandemia y el trabajo excesivo en visión de cerca.
¿no? Entonces, ese es de alguna forma el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo. Ahora, la metropización es un proceso antropológico, eso quiere decir, y sabemos desde nuestra etapa de formación profesional, que los niños nacen hipermétropes, o que todos nosotros, o que la especie humana nace hipermétrope, y en el curso de su vida, pues definitivamente va cambiando esa condición para lograr la emetropía teórica, ¿no? El neutro, el plano, el 0,0, el no tener que utilizar alguna corrección óptica y ver bien. Sin embargo, lo que sí hemos ido notando, y hay muchos factores adicionales que los vamos a ir tratando de identificar, que puede ir generando cambios en el tiempo, y los pacientes que inicialmente nacieron hipermétropes pues terminarán siendo algunos miopes. Y si vemos la primera imagen de la parte superior, la cual es mi hija hace aproximadamente unos 7 u 8 años, vean ustedes la cercanía que tenía el teléfono celular, y definitivamente los chicos, la gente joven, pues tiene hoy día pues el uso de teléfonos celulares que nosotros no usamos en su momento, mucho más intensa y mucho más cercano en el plano de visión. Se lee más cerca, se ve más cerca, y eso involucra algunas otras condiciones de desarrollo o de cambios visuales. Cuando se evalúa el riesgo de progresión de miopía, y hablamos de niños, el riesgo se va a evaluar en 6 factores de riesgo que podríamos tomar inicialmente. La genética, por un lado, eso quiere decir que si un padre o los dos padres son miopes, vamos a agregarle carga probablemente de riesgo mayor al niño. Si el origen étnico es asiático, sabemos que en la etnia asiática hay mucho mayor predisposición, mucho mayor prevalencia de miopía. Eso quiere decir que también es un factor de riesgo importante cuando evaluamos al paciente. La edad de inicio también es un factor importante. No es lo mismo un niño que se hace miope casi al final de la niñez, llegando casi a la adolescencia, a los 13 a 14 años, con un menos 0,50 de miopía, que un niño que tiene 6 o 7 años con la misma cantidad de miopía. El niño que tiene menos edad, que es más joven, va a tener un techo mayor de crecimiento de la miopía. El estado refractivo también es importante. ¿Con qué valor inicio en el momento de evaluar al niño por primera vez? ¿Con qué valor inicia esa miopía? Tiene 5 años, tiene menos 0,50 de miopía, tiene 5 años, tiene más 0,75 de miopía, y eso nos va a ir, perdón, de hipermetropía, eso nos va a ir diciendo, pues, frente a qué tipo de paciente estoy y cuál es el factor de riesgo. Si existe también adicionalmente algún trastorno de la visión binocular, generalmente con tendencia a endodesviaciones, o la relación acomodación o convergencia alterada, pues definitivamente también encontraremos un factor de riesgo adicional que está directamente asociado a la distancia a la cual se realizan las actividades. Y la condición medioambiental, la posibilidad de que el niño esté expuesto a condiciones de exteriores, a radiación ultravioleta o a luz del día, que tiene una diferencia significativa con la luz artificial. De alguna forma se sabe que la luz día es un factor preventivo, y al día de hoy, pues 90 minutos es el, digamos, el número promedio de tiempo en el día que el niño debería estar en exteriores. Sin embargo, la pandemia produjo un cambio significativo en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque los niños pasaban mucho más tiempo en interiores realizando actividades necesariamente de visión de cerca, y eso produjo que probablemente la predicción de la Organización Mundial de la Salud de 324 millones de miopes adicionales al 2025 pueda probablemente ser bastante cercana a la realidad. Recuerden que una predicción es un factor de, digamos, de avance en el tiempo, y probablemente sí es lo que veamos en nuestro planeta. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Ya, perfecto, soy miope, pues la miopía puede ser corregida, pero el factor de riesgo directamente está asociado a consecuencias oculares, ¿sí? El ojo miope es un ojo que crece, un ojo que se estira, que se elonga, y definitivamente sabemos que el tejido retiniano no es un tejido que pueda estirarse o distenderse de forma indeterminada. Eso significa que probablemente una retina que se distiende tenga un estafiloma posterior, una degeneración macular miópica, y quizás estas consecuencias no sean las de la infancia, estas consecuencias son las del adulto, el adulto mayor, tempranamente, mucho más tempranamente que los adultos regulares. Las cataratas, las degeneraciones corioretinianas, las degeneraciones laqueadas o los cracker lax, los estafilomas posteriores, glaucoma, el desprendimiento de retina y la degeneración macular miópica son condiciones que pueden estar presentes como consecuencia de las miopías, y sobre todo las miopías altas en los pacientes. Entonces lo que queremos es que la miopía no sea tan alta. Si ya el paciente tiene miopía, a día de hoy tenemos estrategias para poder controlar esa progresión.
Si la miopía incrementa el factor de riesgo, el factor de riesgo está directamente asociado a la longitud axial, porque miopía más alta involucra un tamaño ocular más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún nivel de miopía es seguro. Eso quiere decir que por debajo de una dioptría estamos, entre comillas, salvados, pero por encima de una dioptría ya el factor de riesgo, y si ustedes observan la gráfica, pues ya comenzamos a multiplicar por 2, por 3, o por valores mucho más significativos en miopías altas, como por ejemplo en el desprendimiento de retina, que en miopías de 7 o más. El factor de riesgo de desprendimiento de retina es de 44 veces mayor que el paciente metro. Eso quiere decir que tiene un factor de riesgo muchísimo más alto. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué controlar? Porque si ustedes observan, en el caso particular de esta gráfica donde se observa en este estudio la asociación entre la longitud axial con el riesgo de miopía en los pacientes europeos, es un estudio realizado en Europa, lo que encontramos es que independientemente de los valores en edad, porque tenemos en la primera gráfica o en la primera columna tenemos hasta los 60 años y luego edades mayores hasta los 75, el factor de riesgo crece significativamente en la medida que la longitud axial es mayor. Sabemos que la longitud axial promedio está entre 24 y 26 milímetros. Sin embargo, el valor de referencia pues es la primera fila de esa gráfica. Y vamos a ver que en la medida que el valor va creciendo, el factor de riesgo se hace mayor, sí, básicamente en esta gráfica de odds ratio que se está mostrando. Y la prevalencia en el caso de los pacientes mayores de 75 años, pues indica una posibilidad mucho más alta de discapacidad visual. Ahora, siempre nos hemos preguntado hasta cuándo crece la miopía en un paciente, hasta cuándo un paciente, un niño que se hace miope, hasta qué edad va a tener miopía. Y en el estudio COMET se hace una tabla resumen respecto a las edades. La miopía se va estabilizando más o menos a la edad de 15 años en el 48% de los, digamos, en el 48% del nivel de crecimiento. Cuando estamos en 18 años hay una disminución mayor, estamos ya hablando de aproximadamente poco más del 28-29%. En el caso de los pacientes adultos mayores de 21 o de 21 o más, pues definitivamente un 90% ya de detención del crecimiento axial. Y en los pacientes mayores de 24 años, pues en casi la mayoría de este grupo de pacientes, pues el ojo deja de crecer. Eso quiere decir que la miopía se estabiliza al 100%. Sin embargo, hemos visto en algunos pacientes adultos por encima de 24 años al día de hoy, que las actividades visuales que realizan producen que haya un incremento de la miopización en cierto grupo de pacientes posteriores a los 24 años de edad. Y es algo que vamos a tener que comenzar a estudiar nuevamente, es algo que vamos a tener que, porque este estudio es del 2013 y vamos a tener que hacer una revisión, efectivamente, si estas edades de corte o esta estabilización de miopía, pues definitivamente es la realidad al día de hoy. En este estudio retrospectivo respecto a miopía, el grupo de Mark Bullimore hace la tasa de progresión de miopía. Y si ustedes observan entre la segunda y tercera década de vida, todavía hay un incremento en este periodo. Lo que se hace en este estudio retrospectivo, se evaluaron pacientes con una antigüedad de 5 años, y lo que ellos encontraron es que en el grupo de la segunda y tercera década todavía existía mayor posibilidad de progresión. Eso quiere decir que menos 0,75 hasta más 1 en el lapso de 5 años, a un crecimiento promedio de 0.25 o 0.37 o 0.12 por año. Y en el grupo de mayor edad, los de 30 y 40 años, pues definitivamente había una reducción menor en la progresión. Eso quiere decir que pues la edad adulta generalmente va a ser la edad en la cual la miopía deja de ser un problema significativo. Eso quiere decir que si yo tengo 30 o 35 años y soy miope de -3, ya no tengo tanto riesgo de que la miopía siga creciendo indefinidamente y ya no tengo que hacer una estrategia de control, simplemente tengo que monitorear la posibilidad de que en ese paciente un crecimiento, además un crecimiento extraño, poco común, me haría suponer que el paciente ya tiene un problema que esté asociado a cambios en la forma corneal. Ahora, todo esto parte de estudios que se realizaron hace aproximadamente 12 años respecto al desenfoque periférico, tratando de entender, y el grupo de Earl Smith en la Universidad de Houston trató de entender por qué el ojo crecía,
¿Por qué la miopía se manifestaba de manera más significativa? ¿Por qué los entornos visuales que teníamos ahora estaban produciendo que el grupo de pacientes tuviera un crecimiento significativo de la miopía? Hemos entendido que cuando hablamos de enfoque, ¿sí? La parte central de la retina, la parte macular, es la que realiza el enfoque. Sin embargo, ¿qué sucedía asociado a la retina periférica? Si estos receptores nerviosos que tenemos a nivel de retina periférica tenían alguna influencia en el crecimiento de longitud axial de nuestros ojos. Pero eso tampoco es nuevo. Desde la década del 30 se hicieron evaluaciones de refracción periférica, y si ustedes observan la imagen de la derecha, ese es el instrumento que permitía esa valoración. Y en la década del 70, pues se hizo un estudio respecto a la miopía adquirida en los pilotos jóvenes de aviación, y en los cuales se hizo también la valoración de la refracción periférica para determinar por qué razón. Y si ustedes observan la gráfica, que es la fotografía que está en el centro, se ve un cero central y números 1, 2 y 3 a los lados, que marcan básicamente 10, 20 y 30 grados de separación, tratando de identificar con esquiasquiopía, con retinoscopía, básicamente la refracción periférica de este grupo de pacientes. Eso era hasta la década del 70. La gran ventaja tecnológica al día de hoy, que dos equipos de autorrefracción de espacio abierto, como el Gran Seiko y el Shin Nippon, básicamente permiten hacer lo mismo, ¿sí? Tratando de establecer una distancia conocida y utilizando la trigonometría para tratar de determinar esa refracción periférica en los pacientes y poder cuantificarla. Así que ya podía identificar si el paciente estaba emétrope en el centro neutralizado y cómo era la refracción a los 5 grados, a los 10 grados y a los 15 grados centrales, haciendo una circunferencia de 30 grados de visión. El grupo de Earl Smith y el grupo de Wolfram pues realizaron una valoración con modelos animales, en este caso modelos animales asociados a aves, en este caso pollos, y lo que ellos encontraron es que si la longitud axial crecía de forma más lenta que la distancia focal, entonces el plano de enfoque estaba detrás de la retina, con lo cual se producía un desenfoque hipermetrópico. Y ese desenfoque hipermetrópico, y luego lo que hicieron es colocarle a las aves pues unos lentes positivos y negativos, tratando de identificar qué perfil era el que producía mayor o menor incremento. Y se encontró que la corrección miópica, la corrección de lente negativo, es la que producía el mayor incremento. El grupo de Earl Smith, en modelos animales diferentes con primates, encontró que efectivamente los lentes de potencia negativa producían un mayor incremento en la longitud axial del ojo de los primates. Sí, tratando de utilizar modelos animales de muy rápido desarrollo y maduración, digamos, sexual, para poder identificar el tamaño y crecimiento del globo ocular. En el caso particular de un modelo humano, tendríamos que esperar pues desde el inicio del nacimiento hasta la edad de metropización y hasta la edad adulta para tener un patrón de perfil de cambio. Y definitivamente por condiciones éticas no se podría hacer con seres humanos este tipo de estudio. La Universidad de Bradford hace este esquema que me parece bastante interesante porque explica básicamente lo que ocurre con un lente tradicional corrector. Y lo que observamos es que si bien un lente corrector tiene un perfil de enfoque a nivel central, hay una zona de desenfoque periférico, ¿sí? Que va a producir que en este caso en particular, esta zona que está desenfocada, la retina trate de buscar la metropización, y al buscar la metropización, pues se estira creciendo y el ojo al estirarse desenfoca nuevamente la porción central, produciendo un incremento de la miopía. Entonces digamos que ese es el escenario. ¿Por qué razón es y digamos, este es el concepto más aceptado o la teoría más aceptada o la hipótesis más aceptada de por qué se desarrolla la miopía en los seres humanos? Vayamos ahora a hablar de la ortoqueratología, ¿no? Que es el tema del día de hoy, la ortoqueratología pediátrica, ortoqueratología en niños, ortoqueratología y control de la miopía, porque cuando hablamos de niños estamos pensando específicamente en una estrategia de control de miopía. La ortoqueratología, los usos convencionales al día de hoy están enfocados en el control de miopía en niños y en la reducción de progresión de la miopía. Y hay otros usos no convencionales que no vamos a conversar el día de hoy, pero están básicamente orientados al manejo de pacientes con ojo seco, que no puede utilizar de repente alguna corrección o lentes de contacto, en pacientes con regresiones post-LASIK, ¿sí? Que no desean un retoque, una cirugía nuevamente, se les puede hacer ortoqueratología o hacer monovisión a partir de algunos diseños de lentes para ortoqueratología o hacer córneas
que de alguna forma sean multifocales para compensar el efecto presbital del paciente. Pero nos vamos a centrar nosotros al día de hoy en el control de miopía en niños. Ahora, ¿qué es ortoqueratología? Y simplemente para de alguna forma recordar un poco la definición. Es un cambio de la curvatura corneal por algún medio físico, en este caso el lente de contacto gas permeable, con la finalidad de obtener una alteración de refracción. Eso quiere decir que, a propósito, el diseño va a producir un cambio refractivo, que en el caso particular de la miopía es el aplanamiento de la córnea central, en el caso de la hipermetropía es el encurvamiento de la córnea central, y en el caso del astigmatismo, pues un aplanamiento meridional. Hay diseños que permiten hacer ese tipo de adaptaciones, no los tenemos disponibles en América Latina, pero sí existen. Entonces, digamos que la ortoqueratología es un procedimiento clínico para reducir la miopía basado en la progresión más que reducir, porque hay que tener un poco de cuidado cuando uno le dice al paciente reducir, porque el paciente, justo lo veía esta semana, el paciente dice, hoy día viene a la consulta y tiene 3 de miopía, ¿eso quiere decir que la miopía me va a bajar? No, la miopía no va a bajar, sigue siendo ese ojo miope de -3, pero lo que vamos a hacer de aquí hacia el futuro es tratar de evitar que progrese con la misma velocidad que está progresando, o en algunos pacientes puede ocurrir que la miopía pues se detenga bastante en el caso particular del uso de los lentes. Entonces lo que se va a producir es un moldeo corneal, la córnea se va a moldear, ¿sí? El lente, a pesar de que el fluorograma, y vamos a ver un poco más adelante un fluorograma, pareciera que el lente toca la superficie corneal y es una de las condiciones que normalmente sabemos que no debería ocurrir con el lente de contacto. El lente tiene un espacio de separación y vamos a, de alguna forma, entender específicamente cómo funciona. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Desde el punto de la perspectiva física de la dinámica de fluidos. Cuando un nadador está en una piscina, pues lo que sucede es que su movimiento desplaza el líquido, desplaza el fluido, ¿sí? Él se desplaza y genera una ola, un movimiento, y si ustedes ven la imagen, pues se produce ese movimiento. Cuando tenemos aire y yo quiero comprimirlo, el aire, los gases son susceptibles de ser comprimidos. Si ustedes ven esa jeringa, pues lo que se ha hecho es colocar un borrador, y se presionó con aire contenido en la jeringa y sin embargo pudimos hacerlo. Le colocamos líquido, hicimos el mismo ejercicio y definitivamente por más esfuerzo que le pusimos y ganas, pues no pudimos comprimir la jeringa porque los líquidos no se comprimen. Los líquidos desplazan volúmenes. Ahora, vayamos al tema de la edad. ¿Cuál es la edad más adecuada para que un niño utilice lentes de contacto? Y aquí podrían haber muchas controversias. En este estudio publicado por Jeff Walin respecto a lentes de contacto y el uso de lentes de contacto, digamos, desechables diarios en niños, ellos encontraron que entre los 8 y 11 años, 90% de los niños era capaz de insertar y remover los lentes de manera independiente. Eso quiere decir que a esa edad el niño era capaz ya de hacer su propia inserción y remoción. Eso es importante porque de alguna forma a veces nosotros tenemos ese prejuicio de que el niño no va a poder hacer la adaptación y los padres también creen que su hijo no puede utilizar el dispositivo de manera correcta. Y nosotros tenemos que orientar al paciente y orientar a los padres en ese respecto. La Asociación Optométrica Americana hizo una encuesta básicamente tratando de identificar la edad más apropiada en función, esto es del año 2010, 12 años en el pasado, 4.004 encuestas entre julio y agosto del 2010 y ellos encontraron que, por ejemplo, los profesionales, preguntaron a los profesionales a qué edades ellos adaptaban lentes de contacto y la mayor frecuencia de adaptación estaba entre los 10 y 12 años. En realidad, de alguna forma, más del 50% comenzaba las adaptaciones de lente de contacto a esa edad, porque entendían de que el niño ya era lo suficientemente, digamos, independiente para poder hacerlo sin problemas. Sin embargo, en algunos casos, pues eventualmente debido a defectos refractivos, por ejemplo, una faquia unilateral, pues involucraría adaptar lentes de contacto mucho más temprano. La misma encuesta trató de discriminar un poco entre el uso de gafas, uso dual y solo lentes de contacto, y definitivamente regresamos al mismo término de que entre los 10 y 12 años, pues la mayor cantidad de profesionales recomendaban uso dual, o sea, compartir gafas y lentes de contacto como forma alternada de corrección. En el caso particular de las gráficas en color azul eran lentes de contacto como forma principal de corrección y las gráficas, las barras en color verde eran las gafas como forma principal de corrección. Ahora, las razones para que un niño utilice lentes de contacto pueden estar asociadas a deportes. Los niños tienen una vida mucho más activa, ¿sí?
Eso involucra un hábito de vida saludable, autoestima, ¿sí? Por el tema del bullying, que hoy día no es tan frecuente, pero también, y el control de la miopía, ¿no? O sea, tenemos estos elementos de inicio. Cuando pensamos en actividades de exteriores o actividades deportivas, pues actividades acuáticas, actividades como el fútbol, actividades de exteriores, de competencia, pues definitivamente obligan a que los niños con gafas tengan ciertas desventajas, específicamente por el campo de visión que tienen, porque la gafa se puede romper. Yo no digo que deban dejar de usar la gafa al 100%, sin embargo, si pensamos en ortokeratología, el niño va a prescindir, sí, del uso de lentes correctores. Otro aspecto importante es la autoestima, ¿no? O sea, ¿qué sucede con el niño? ¿Cómo se percibe el niño? Y en este estudio que se llama Achieve, básicamente orientado entre adolescentes y niños, para la iniciativa de empoderarlos, ¿sí? Lo que se hizo es básicamente comparar cuál era el nivel de satisfacción o el nivel de, o cómo se veía un niño usuario de lentes de contacto versus un niño usuario de anteojos. Y muchos de los niños, ustedes observan en la gráfica, esta línea superior, pues básicamente es la alta satisfacción con el uso de lentes de contacto, ¿no? Entonces, vemos que de alguna forma el niño reportó que la apariencia física es lo que él, digamos, de alguna forma reconocía como más importante, que le ayudaba mucho en tipo de competencia atlética, cuando él realizaba cierto tipo de deportes, era mucho más competitivo con el uso de lentes de contacto que sin ellos, y la aceptación social, ¿no? En algunos escenarios, pues la aceptación social, yo tenía un paciente que me dijo, mira, a mi hija le acaban de poner brackets, por favor, adapta el lente de contacto, porque brackets inicia la adolescencia, y lentes correctores, pues definitivamente algo tiene que dejar de usar, ¿no? Una de las cuestiones asociadas a la apariencia física y a la aceptación social. Vayamos ahora a ver riesgos, ¿sí? Porque cuando se habla de ortokeratología, lo primero que se piensa es riesgo. Y veamos realmente si es que hay un nivel de riesgo que debería preocuparnos en general. Entonces tenemos dos caminos, ¿hay riesgo sí o no hay riesgo? Y definitivamente pues existe cierto nivel de riesgo, pero vamos a ver qué sucede con el riesgo. Dormir con lentes de contacto ha sido de alguna forma el paradigma de la adaptación de lentes de contacto. Durante muchos años, antes del año 84, pues los lentes de contacto que había en el mercado, todos producían edema corneal, sobre todo si se quería dormir con ellos. De acuerdo al criterio de Holden y Mercer, el primer hito que nos dio, digamos, luces respecto al uso de lentes de contacto y qué tipo de lentes de contacto se debían usar y bajo qué tipo de condiciones, pues entendimos que para uso diario yo necesitaba 24 unidades de transmisión de oxígeno para un porcentaje de oxígeno equivalente del 21% de oxígeno que tiene el aire, pues casi 10% en uso diario era lo que yo podía usar. Y cuando quería dormir con lentes de contacto, al suprimirse por completo el oxígeno atmosférico a la córnea, pues definitivamente el lente tenía que transmitir más oxígeno para que el lente fuera saludable y requería un lente con 87 por 10 a la menos 9 unidades de transmisión de oxígeno en ese momento. Estamos hablando del año 84, ningún lente en el mercado en el año 84 cumplía con los requerimientos de Holden y Merz para uso extendido o dormir con lentes de contacto. En el año 99, Harvit y Bonanno hicieron una reevaluación de los modelos de difusión de oxígeno. Ellos pusieron una valla más alta. Recuerden que a finales del año 99 se lanzan al mercado los primeros lentes hidrógeno de silicona con valores de transmisión de oxígeno muy altos. Ellos establecieron, pues, para uso diario 35, ya existían lentes de contacto en ese momento que cubrían esa necesidad de oxígeno sin ningún problema. Y pusieron un techo mucho más alto para el uso extendido, 125 por 10 a la menos 9 unidades de transmisión de oxígeno, para que yo consiguiera, en el peor de los casos, el mismo edema fisiológico que tenemos al dormir todos los días, aunque no usemos lentes de contacto. Ahora, se agregaron algunos conceptos adicionales y los lentes de contacto esclerales nos han dado otro tipo de información al respecto, y cuando ustedes analizan el uso de lentes esclerales nadie se preocupa de la hipoxia. Sin embargo, la gran mayoría, por no decir casi todas las adaptaciones de lentes esclerales van a generar cierto nivel de hipoxia. Solamente los que tienen espesores menores a 250 micras con volts de 100 a 150, que muchas veces no es lo que conseguimos, son los y materiales que estén por encima de 140 de permeabilidad, son los lentes que no producirían realmente hipoxia. Cualquier lente que esté por debajo de ese parámetro definitivamente va a producir hipoxia, pero sin embargo en los esclerales nadie se preocupa de la hipoxia
respecto al uso de lentes en los cuales el paciente utiliza durante el día, pero sin embargo aquí sí tenemos valores que hemos ido cumpliendo y hitos que se han ido marcando con los materiales que tenemos disponibles hoy. El material regular del cual se hace un lente de ortoqueratología tiene un DK de 100, una permeabilidad de 100, eso quiere decir que al menos en teoría, si yo hiciera un cálculo teórico, el edema que se consigue, si se consigue edema durmiendo con lentes de contacto fabricado con materiales que tenemos a día de hoy para ortoqueratología, produce un edema similar al edema fisiológico, que es del 3 al 4%. Eso quiere decir que si yo pienso en hipoxia, cada córnea y cada paciente es totalmente un ser individual, pero sin embargo, podríamos decir que desde la perspectiva inicial, el edema no es un gran problema del cual debiera preocuparme desde el principio. ¿Que voy a tener que observar al paciente? Sí, pero no es algo en lo cual deba estar muy preocupado. Existe otro criterio de temor respecto a dormir con lentes de contacto y son las úlceras corneales, las infecciones oculares producidas por dormir con lentes de contacto. Y veamos qué sucede con las úlceras corneales. En esta publicación de la Journal de la Academia Americana de Oftalmología del año 2013, Bruce Koffler y colaboradores hacen una revisión retrospectiva de historias de aproximadamente 10.000 pacientes, y lo que ellos evalúan es si efectivamente pues, el uso de lentes de contacto de forma nocturna para ortoqueratología, y comparan ortoqueratología versus el uso de lentes de contacto blandos y rígidos gas permeable convencionales, con el factor de riesgo que era queratitis microbiana, digamos la complicación más severa que podría tener un lente de contacto. Encontraron que en el grupo de pacientes evaluados, en esas 10.000 historias evaluadas, encontraron 7 casos de úlceras por queratitis microbiana, pero encontraron que en el grupo de pacientes que utilizaban lentes de forma diaria o uso nocturno, de lentes convencionales, eran entre 4 a 14 casos, diario y nocturno, lo cual me da un promedio de 7. Eso quiere decir que de alguna forma, entre ortoqueratología y cualquier lente de contacto, pues tenemos el mismo factor de riesgo. Ahora, 7 de 10.000 es 0.07%, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna forma podría yo extrapolar y decir que la prevalencia es solamente del 0.07%, es una prevalencia muy bajita. Yo sé que nadie quiere una úlcera, pero de manera inicial la prevalencia es muy baja y veamos luego por qué podría yo minimizar incluso más ese factor de riesgo. En el Journal de Cirugía Refractiva y Catarata se publicó este artículo en el 2011 y este artículo habla de queratitis microbiana, pero no en el uso de lentes de contacto, sino en aquellos pacientes que se operan de cirugía refractiva y de catarata. Se evaluaron 21.000 historias clínicas y encontraron 19 casos en este estudio retrospectivo de 21.000. Si yo hago una comparación y reduzco los 21.000 a 10.000, tengo 9 casos de 10.000. Eso quiere decir que si yo lo veo desde el punto de vista estadístico, pues tiene la misma incidencia de ortoqueratología y estoy completamente seguro de que nadie se preocupa que luego una cirugía refractiva del paciente pudiera tener queratitis microbiana. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo es tan pequeño, 9 casos de 10.000, que realmente al principio no es gran preocupación. ¿Por qué? Porque en este caso en particular hay una medicación complementaria. Sin embargo, a pesar de que se hizo en estos casos seguimiento postoperatorio de los pacientes, ocurrieron queratitis microbiana en los pacientes posoperados. Entonces, si yo comparo entre adaptación de lentes de contacto y la posibilidad de una cirugía refractiva, una cirugía de catarata, pues el factor de riesgo al mismo problema o la misma entidad que sería una úlcera corneal infecciosa, pues definitivamente podríamos decir que es el mismo. Pero vayamos un poco más allá, veamos esta revisión sistemática del año 2017, digamos, algunos años posteriores. En esta revisión sistemática se revisaron pues alrededor de 172 artículos que hablan de infecciones por queratitis y ortoqueratología. Se escogió específicamente este grupo de estudios y lo que se encontró a manera de resumen, y en esta gráfica podemos encontrar lo que ocurre a Acanthomeba, Pseudomonas, que sabemos que son los dos patógenos que pueden producir con mayor frecuencia queratitis microbiana. Sin embargo, si yo lo extrapolo, encontraron que 7.7 de 10.000 por año era la incidencia de infección por queratitis asociada a ortoqueratología. Entonces regresamos al mismo número. Entre 7 de cada 10.000 probablemente podrían tener un problema. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo muchas veces? El lavado de manos.
Y en esta revisión y en este estudio que hizo el CORE, el Centro para la Investigación y Educación Ocular, se observa en las placas Petri superiores 2A y 2B. En la primera placa 2A, las manos puestas sin lavar sobre la placa, y en la placa 2B, pues el lente de contacto puesto retirado con las manos sucias, sin haberlas lavado. Si ustedes observan, la carga que tienen las placas de contaminación, pues es bastante alta. Las placas 2C y 2D es el mismo ejercicio, pero habiéndose lavado las manos. Y vean la disminución significativa que tiene sobre todo la imagen 2D en el lente de contacto, que el paciente se lavó las manos y se retiró el lente de contacto. El nivel de contaminación es prácticamente nulo. Hay una que otra marca aquí, ¿sí? Muy lejana al lente de contacto de contaminación. Y en el caso de solo colocar los dedos sobre la placa, pues definitivamente es significativamente diferente desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista bacteriológico, por lo que se encontró en estos pacientes. Sin embargo, los pacientes tienen malos hábitos adquiridos. Los pacientes a veces, sobre todo los usuarios de lentes de contacto rígidos gas permeables, se los meten a la boca para limpiarlos. Y esta imagen que tenemos aquí es el lente de contacto 1 minuto después de haber sido insertado en la boca, colocado en la placa, y ustedes vean el alto nivel de contaminación. Entonces, el factor de riesgo está directamente asociado regularmente a malos hábitos del paciente. No es que el lente per se le vaya a producir o se vaya a contaminar, si es que el lente no se cuida adecuadamente. Y gran parte del cuidado está en las indicaciones y la información que yo le doy a los padres o al mismo paciente para el cuidado posterior de los lentes de contacto. Ahora, en este estudio de adaptación de lentes de contacto en niños, se encontró pues que definitivamente en los niños hay menor cantidad de complicaciones que en los adultos, ¿sí? Si lo hacemos comparativamente. La población niña y adolescente tiene menos riesgo de complicaciones asociadas al uso de lentes de contacto que los adultos en particular. Pero si a eso le agrego un protocolo exigente de seguimiento o manejo, pues definitivamente el factor de riesgo es prácticamente nulo. Puede existir, es más, vamos a ver adelante que en el momento del consentimiento informado habrá que declarar que existe algún nivel de riesgo y que, pues de manera conjunta, nosotros desde el punto de vista de compromiso profesional y el paciente como usuario deben comprometerse al uso correcto de los lentes. Ahora, la gran pregunta es cómo trabaja la ortoqueratología, ¿no? Hemos visto qué puede ocurrir, que hay riesgo, qué es lo que sucede, pero ¿cómo trabaja la ortoqueratología? ¿Cómo es un lente de contacto que de manera inicial, digamos, conceptualizada en la década del 60 del siglo pasado, al día de hoy se ha convertido en una de las mejores opciones para el control de la progresión de miopía? Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un desenfoque miópico y un desenfoque hipermetrópico. Un lente convencional produce un desenfoque hipermetrópico, lo que está aquí en esta gráfica, en líneas celestes o azules. El diseño del lente produce un aplanamiento central y un encurvamiento en esta zona, que es la zona de tratamiento, la zona reversa, que tiene punto de contacto. Por eso es que se ve mayor cantidad de fluoresceína en esta imagen. Aquí se ve oscuro, pero ojo, no es que el lente toque. Si hay menos de 25 o 20 micras de separación entre la córnea y el lente, la fluoresceína no es visible. Las moléculas de fluoresceína no se pueden ver. Eso quiere decir que yo tendré que tener cuidado con la lámpara hendidura, hacer una buena sección óptica para ver si hay flujo de fluoresceína por debajo del lente de contacto. Entonces, al producir un mayor incremento de la zona de potencia a nivel de la zona de tratamiento, lo que va a ocurrir es que hay un desenfoque miópico y esto le va a dar señales al ojo de detener probablemente su crecimiento. No es la única opción, pero es algo que funciona bastante bien y al día de hoy la gran cantidad de artículos y papers que hay respecto a ortoqueratología nos hablan de 50% en la progresión de miopía como valor promedio. En algunos casos más, en algunos casos ligeramente por debajo, pero lo que sí podemos decir es que de alguna forma garantizamos casi el 50% de detención de la progresión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la córnea? ¿Sí? Lo que va a producir el lente es un aplanamiento central específicamente en las córneas en los pacientes miopes, un encurvamiento, y en esta topografía se puede ver un anillo de encurvamiento en la región de la media periferia. Lo que está en línea continua es una pupila pequeña y lo que está en línea punteada es una pupila grande. Lo que vamos a tener es que en esta zona de encurvamiento se benefician más los pacientes con pupilas más grandes. Pero recuerden que los niños tienen pupilas más grandes que los adultos, por eso es que los tratamientos
funcionan bastante mejor con ellos que en los adultos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos hablado al principio que había un tema de hidrodinámica lagrimal, ¿sí? Que es lo que genera el desplazamiento. Entonces, si el lente se acerca a la córnea en la porción central, lo que va a ocurrir es que el fluido, tratando de buscar el equilibrio, se desplaza hacia la zona periférica, hacia la zona de tratamiento, y esto produce que esa zona corneal simplemente se desplace hacia afuera, produciendo un desplazamiento de epitelio. Lo que hay es un cambio de disposición epitelial, eso quiere decir que adelgazamiento del epitelio central de la córnea y un engrosamiento del epitelio periférico. En esta gráfica, obviamente, es una dramatización de la forma del lente, no se ve específicamente así, pero es más o menos lo que nos permite entender por qué es que definitivamente el paciente cambia su perfil corneal y eso ayuda o coadyuva a la reducción en progresión de la miopía. Ahora veamos 10 elementos o 10 cosas importantes que tenemos que saber para hacer ortoqueratología y no fracasar en el intento. La FDA ha aprobado el tratamiento hasta 5 dioptrías en el plano corneal, el estado refractivo principalmente esférico. Si el paciente tiene, en algunos escenarios pueden ser hasta 6, pero digamos que si yo estoy comenzando, mi techo debe ser un poquito más bajo y me quedo en 5. El error refractivo astigmático debería ser la mitad de la esfera, pero sí, la mitad de la esfera con un valor tope en 1,50. O sea, quiere decir que yo tengo 4 dioptrías de miopía y no puedo tener más de 1,50 dioptrías de astigmatismo para que el tratamiento funcione. Recuerden que lo que se va a producir es una compresión central. Si yo tengo una córnea astigmática, pues la córnea astigmática tiene condiciones meridionales diferentes y eso va a evitar que yo pueda conseguir el efecto real de control de miopía. Si el paciente tiene astigmatismo contra la regla, pues el valor de corte es menor, 0,75. Las queratometrías deben ser queratometrías promedio. Aquí estamos hablando de 41, una córnea, digamos, más tendiente a ser plana, y 46, una córnea que ya es bastante curva, 44,50, 45. 44,50 es el valor de corte de una córnea estándar, pero hay un techo de 46 dioptrías, ¿no? Entonces, entre 41 y 46, si ese es el valor de mi K-plano, pues definitivamente mi paciente tiene menos de 5 dioptrías, menos de 1,50 astigmatismo y tiene una queratometría en ese rango. Por ahí ya comienzo los 3 primeros puntos, van bien. Es importante que yo tenga una topografía del paciente, una topografía corneal realizada del paciente. Que el astigmatismo tampoco sea un astigmatismo de limbo a limbo, porque los astigmatismos de limbo a limbo van a tener una disposición diferente a nivel periférico. Si ustedes observan la imagen, lo que yo voy a buscar es que esto sea una suerte de cámara cerrada, donde tengo ese anillo de fluoresceína que está produciendo desplazamientos afuera y la parte central aplanando la córnea central, produciendo el efecto que yo quiero conseguir de cambiar el perfil refractivo y controlar la progresión de la miopía, produciendo pues ese desenfoque miópico en la periferia para evitar que el ojo busque seguir, entre comillas, buscando la metropización periférica. Ahora es importante, y los topógrafos nos dan estos datos de excentricidad, que la excentricidad esté entre 0,3 a 0,7 o que esté en el promedio, que sería 0,5 o 0,55. Se puede hacer cálculos con la excentricidad máxima entre 0,2 más 1, me daría aproximadamente la corrección potencial que yo podría tener en mi paciente. Una baja excentricidad me va a limitar la corrección de la refracción y la cantidad de desenfoque periférico. Si la córnea no es muy excéntrica, pues definitivamente no voy a conseguir tampoco el efecto deseado. Entonces ya tenemos la refracción, el cilindro, la topografía, la excentricidad como datos o parámetros importantes. El tamaño pupilar también es importante. Habíamos dicho que en pupilas más grandes era mejor. Los niños tienen pupilas grandes, así que es una ventaja para el manejo de ortoqueratología. El diámetro horizontal del invisible pues debe estar entre 11 y 12. Los lentes para ortocat tienen un diámetro de 10,5 aproximadamente. Eso quiere decir que son lentes relativamente más grandes que el promedio de adaptación, digamos, interpalpebral o de retención superior. Otro aspecto importante es que cuanto más joven la córnea, la biomecánica corneal posibilita más el cambio porque, pues definitivamente, aunque el tratamiento es epitelial, hay una respuesta mecánica del estroma anterior respecto al cambio de la córnea. Otro aspecto de suma importancia es una adecuada valoración de la película lagrimal. Y ojo, a pesar de que el paciente sea un niño, no debemos dejar o pasar por alto que la película lagrimal podría tener algunos problemas. Muchos de los pacientes
que vienen a consulta al día de hoy, niños se vienen quejando de sensación de sequedad, pues los padres los traen porque el paciente tiene o se queja de sensación de sequedad ocular. Y si le hiciéramos un test respecto a la sequedad ocular, encontraríamos que efectivamente desde el punto de vista cualitativo, el paciente pues calificaría como un paciente entre comillas de ojo seco. Ahora, la motivación es importante, pero las expectativas tienen que ser reales, ¿no? Lo que le voy a decir al paciente es lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Entonces, las expectativas, de alguna forma, tenemos que aterrizar. Si yo tengo un paciente que tiene 7 dioptrías, que tiene 2 dioptrías de astigmatismo, que tiene una córnea muy plana, pues no voy a conseguir el efecto deseado. Tendré que buscar otra opción de manejo de miopía en ese grupo de pacientes. Ahora, la literatura habla del ojo de buey y revisando información, pues esa conceptualización de ojo de buey deriva de la palabra bullseye en inglés, que si ustedes saben, es todo centila o ojo de buey se llaman. Luminarias, ventanas que tienen forma circular se llaman ojo de buey, pero ojo de buey también podría ser una playa en Puerto Rico. Un ojo de buey sería un buey y en México sería buey, ¿no? Con G. Sin embargo, ninguna de estas opciones es la correcta. El bullseye realmente es una diana, es digamos, marco de tiro al blanco, y es lo que observamos en el diagrama ortogratológico. Un centro con poca fluoresceína, una media periferia con fluoresceína, el sello del sistema para evitar que esta fluoresceína se escape, y finalmente la parte periférica del lente, que determina pues el adecuado sellado. Y es importante observar al paciente luego de algún tiempo en la consulta, y es importante que yo pueda poner el lente de contacto, pueda evaluar al paciente previo a la adaptación final, para que no tenga luego el desencanto de que el paciente esperó mucho tiempo y finalmente no quedó bien. Entonces, este estudio nos muestra, por ejemplo, los cambios que experimenta el epitelio, y la gran maravilla que tenemos tecnológicamente es que ahora hay equipos que nos permiten medir el espectro epitelial. No es que necesitemos hacerlo, pero pues en este estudio de químico-laboradores podemos observar que efectivamente el antes y el después nos muestran topográficamente lo que está ocurriendo, y una disminución del espesor del epitelio de la córnea, con lo cual conseguimos pues ese aplanamiento central, encurvamiento de la media periférica y el cambio del perfil refractivo de esa córnea. Entonces, en conclusión, lo que va a ocurrir es un adelgazamiento del epitelio central, mientras que el epitelio periférico y el estroma se tornan ligeramente, el estroma anterior se tornan ligeramente más gruesos. Sin embargo, el estroma anterior no tiene o no contribuye significativamente a este efecto que realiza la ortoqueratología. Ahora veamos qué factores determinan el éxito en la ortoqueratología. Pues, ponemos como base la prescripción de anteojos, es lo primero que tengo que mirar. ¿Qué paciente tengo? La rigidez corneal, pues si es un niño sé que es mucho más fácil que en un adulto. La película lagrimal debo verla siempre. Las expectativas deben ser realistas para el paciente. Y el seguimiento estricto, monitorear es importante. No se trata de poner el lente y olvidarme del paciente, sino voy a tener que hacer un plan estricto de seguimiento, un protocolo de seguimiento muy estricto para el éxito del tratamiento ortoqueratológico. Y si vemos estas 3 fórmulas de refracción, pues aquí tengo 2 dioptrías y medio de astigmatismo, tengo una gran anisometropía, los positivos no los podemos trabajar, más 0,50 con -1, esto no aplica por ortoqueratología, -9 con -4, -9 con -4,25 tampoco aplica para ortoqueratología, lamentablemente está fuera de rango de los parámetros. Y la fórmula de la izquierda, -4, -1 y -3 con -0,75 serían lo que podríamos tener como ortoqueratología. Ahora, otro aspecto sumamente importante es la comunicación con los padres, ¿sí? Porque el papá o la mamá, en el caso de los pacientes infantes, es el que va a acompañar a sus hijos al examen, y es el que va a tener la gran preocupación de qué se puede hacer, ¿sí? A veces los padres preguntan, ¿lo podemos operar? No, si tiene 7, 8 años no se puede operar de cirugía refractiva aún, tiene que esperar la edad quirúrgica para poder hacerlo. Sin embargo, existen opciones. Y alguna estrategia, digamos, bastante simple de tratar de mostrarle al papá qué es lo que puede pasar en el futuro con la progresión de esa miopía, y es la que yo utilizo con bastante frecuencia, es la calculadora del Instituto Brian Holden respecto a calculadora de miopía, que nos permite establecer la edad de inicio, nos permite establecer el valor inicial de refracción del paciente y poner las opciones de manejo de tratamiento que queremos usar. En este caso, pues se pone, aquí decía, lentes multifocales,
Y lo que se marca aquí es qué es lo que pasaría si tenemos un tratamiento efectivo, en verde, y qué es lo que no pasaría si no se hace un tratamiento. Lo que va a pasar finalmente es que el paciente va a tener un nivel miópico de 7 dioptrías 31 de forma teórica, y si utiliza lentes de contacto para controlar algún sistema de control de miopía, se va a quedar aproximadamente en 3.9 o 4 dioptrías. Maliciosamente alguien podría decir, bueno, pero 4 dioptrías es un miope, digamos que está en el límite de ser miope alto. Sí, pero es mejor 4 que 7.31 o 7.25. ¿Sí? Hemos visto que en la medida que el valor miópico sea más alto, el factor de riesgo a problemas futuros, pensando en los próximos años, pues es mucho mayor. Entonces, estas herramientas sirven para comunicar a los padres. Adicionalmente, tengo una imagen de PowerPoint que le muestro al paciente con la opción que le quiero comentar, ¿no? O sea, si es un lente blando, pues le muestro cómo funcionaría. Si es un lente para ortoqueratología, le muestro cómo funcionaría. Ahora, presentar la opción proactivamente es también, de alguna forma, y lo que funciona bastante bien cuando uno intenta la adaptación o le trata de mostrar al paciente la idea, es probarle el lente y mostrar al paciente en términos reales, después de una hora, cuál es el cambio refractivo que el paciente tiene. Entonces, coloco el lente, ¿sí? Calculo el lente, puedo calcularlo teóricamente o puedo calcularlo con estas guías de cálculo de esta caja de prueba. Y lo que va a ocurrir es que yo después de una hora, y eso se involucra que yo tengo un tiempo un poco más largo en la consulta con el paciente, idealmente una hora, se le dice al paciente que si desea estar con los ojos abiertos, puede estar, pero de preferencia tendría que estar mejor con los ojos cerrados. Recuerde que siendo ortoqueratología nocturna, la presión del párpado puede contribuir un poquito más. Y a veces ocurre, dependiendo del estado refractivo de la córnea del paciente, que la miopía disminuye en 0,75, disminuye en una dioptría en esa primera hora. Entonces el paciente dice, yo tengo 2 dioptrías y la miopía me disminuyó a 1 con una hora de uso. Si esto lo uso por 6, 7 u 8 horas, definitivamente funciona. Entonces yo le estoy mostrando al paciente de forma proactiva que el sistema sí funciona, que no va a generar ningún problema. Es más, el niño experimenta la sensación de lente de contacto en los ojos y no va a ser algo que va a ser una sorpresa en el momento que se vaya a realizar una adaptación cuando se hace de forma remota. Ahora, darle al niño expectativas realistas, y en este caso yo sí le comento al mismo paciente y a los padres, y en primera persona al niño, qué es lo que puede ocurrir, que va a disminuir la progresión de esa miopía, que va a poder hacer su vida sin lentes, sin gafas, que va a poder hacer actividades que antes no podía hacer con las gafas o con otro tipo de dispositivo de corrección visual. ¿Por qué? Porque no va a necesitar usarlas porque va a ver bien con la corrección. Sobre todo, si es que escogí adecuadamente al paciente. Si escogí un paciente de 7 dioptrías, pues definitivamente va a tener que usar algún complemento posterior. Otro aspecto importante es que yo tenga un consentimiento informado, que el paciente pueda leer las ventajas, desventajas. Siempre es bueno decirle al paciente los riesgos, sobre todo en este tipo de tratamientos donde el padre o madre o el tutor del niño es el que va a realizar básicamente la decisión final de la adaptación. Pero a veces, ¿qué sucede? El niño, pues viendo la adaptación de prueba, dice, sí, me gusta, veo mejor. ¿Cómo te sientes? Me siento cómodo, no tengo ninguna molestia. Entonces, eso de alguna forma contribuye a que este consentimiento informado sea menos tenso en el momento de presentar la opción final. Ahora, en el escenario regular, pues lo que sucede y es muy común en la adaptación de lentes de contacto y en el manejo de pacientes pediátricos es que tengamos un poco de temor a adaptarle lentes a un niño, al insertar el lente de contacto. Pues definitivamente, si no tuviéramos miedo, ¿qué es lo que haríamos con las adaptaciones? Pues definitivamente nos toca absolver todas nuestras dudas previamente a la adaptación, nos toca prepararnos para la adaptación, prepararnos en el sistema, prepararnos con la información respecto a qué tipo de lente es el que estoy usando, tener información clara de qué lente voy a usar, cómo funciona, qué parámetros de cambio tiene, quién es el distribuidor autorizado de este dispositivo, para tener toda la mano y tener pues todas las cartas sobre la mesa con el paciente. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy, sí, respecto a la ortoqueratología en niños, y encantado pues de regresar a esta imagen de dudas que probablemente muchos de nosotros hemos tenido o tenemos en la adaptación de lentes de contacto.
Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Vamos a estar aquí pendientes de las preguntas que tengan los profesionales de salud visual y las voy leyendo. Igual recuerden que los que están viendo la ponencia del doctor Guillermo a través de Vision Class pueden hacer sus preguntas en el canal y María José nos apoya con ello. Para el doctor Gustavo, que preguntó dónde pueden volver a ver el tema, recuerden, lo pueden ver a través de Vision Class. Ahora voy a anexar el link al chat. Ok, yo estoy leyendo una pregunta aquí en las preguntas y respuestas. Fernando, es una pregunta respecto a una paciente de sexo femenino de 17 años que tiene una miopía magna de menos 16 con menos 2 por 180 y menos 16,50 con 1,50 por 0. En este caso, ¿cómo ayudaría la ortokeratología? Ok, el techo de los lentes que tenemos en Américas, en general, es relativamente bajo. La ortokeratología es más un tratamiento que yo iniciaría en un niño que comienza su miopía, más que el manejo de una paciente con una metropía tan alta. A los 17 años, con ese nivel de miopía de 16 y 16,50, las porciones esféricas, ya tenemos muchos problemas hacia el futuro. Evitar la progresión, ya ese nivel de miopía es complicado. La opción de lentes de contacto blandos y la opción de algunas opciones de lentes de contacto blandos para control de miopía podrían ser una alternativa a sus pacientes, pero definitivamente, pues, digamos que desde la perspectiva de la ortokeratología, pues habría muy poco que hacer, ¿no? O sea, lamentablemente, no es que, esa miopía no es una miopía que inició a los 5 años con una dioptría, es una miopía que comenzó muy tempranamente y creció muy rápidamente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la posición al dormir, doctor? Ok, esa es una buena pregunta, porque a veces uno se pregunta, bueno, idealmente, pues, se supone que deberíamos dormir de espaldas y no movernos, pero sobre todo los niños. Ocurre que los niños se mueven mucho y en eso sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es los controles del primer mes, que es el primer día después de dormir con lentes, a la semana y al mes, para tratar de identificar cómo estamos corrigiendo si el lente se mantiene centrado durante el sueño. Puede ocurrir que el niño duerme sobre el brazo, lo cual puede producir un cambio que va a ser transitorio. Recuerden que estos lentes se utilizan durante el sueño, pero al despertar él debe retirarlos. Y va a haber un nivel de regresión, y es algo que muchas veces se pregunta, pero si el paciente utiliza los lentes y si los deja de usar, regresa. Sí, si el paciente deja de usar los lentes, regresa al momento inicial de la miopía. Entonces, es una buena pregunta porque no lo sabemos. Lo vamos a determinar de alguna forma en esa primera etapa de la adaptación. Y con ese perfil nos daremos cuenta que en algunos momentos probablemente haya picos de cambio porque el paciente puede dormir apoyado sobre el brazo, que va a generar mayor compresión sobre la zona ocular, y esto podría generar un cambio o desplazamiento del lente, ¿no? Entonces, lo que veríamos en una topografía sería un lente que se descentró y un tratamiento que no está en el centro, ¿no? Lo importante es que el lente esté centrado la mayor parte del tiempo durante que el paciente utilice o esté bajo el tratamiento ortokeratología. Doctor Guillermo, buenas noches. Tengo una consulta. Un paciente de 12 añitos con una hipermetropía de +3, menos 75. ¿Le podríamos mejorar a largo plazo su defecto y erradicárselo? ¿+3 o -3? Sí, +3. Ok, esos son los pacientes que ya quedan cada vez menos. Los pacientes hipermétricos. La hipermetropía es como un factor protector, ¿no? Si yo a los 10, 12 años, por ejemplo, tengo 3 dioptrías de hipermetropía, voy a ser prácticamente hipermétrope en mi adolescencia y adultez. Probablemente tenga que usar corrección, pues los hipermétropes son los más ingratos, son los que llegan más tarde al uso real de correctores de forma permanente.
porque con 12 años, pues 3 dioptrías todavía probablemente sea un 20/20 y mucha fatiga en visión de cerca. En ese caso, pues un lente convencional pues, podría funcionar bastante bien y seguir haciendo una evaluación. Yo dudo que un +3 a los 12 años se convierta en miopía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Está el chat habilitado. Bueno, en lo que esperamos por las preguntas, doctor, le quiero felicitar. Siempre tenemos muy buenos expositores que nos apoyan con su tiempo a través de Coopervision Specialty, pero pocas veces nos queda tan claro a todos los asistentes. Yo siempre digo, si yo lo entendí, estoy seguro que cualquiera de los asistentes lo entendió. Excelente charla, tengo muchas felicitaciones aquí en el chat, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, por parte, antes de dar por finiquitado y agradecerle su tiempo, doctor, quiero agradecerle a Jorge Hernán, que es nuestro distribuidor autorizado en Ecuador, y a María José, que siempre nos apoya, mi coestrella de marketing. Y bueno, la mayor gratitud siempre va a ser con usted, doctor, por todo el tiempo que nos brindó hoy. Nada, con mucho gusto, Fernando. Y muchas gracias también a María José y a Jorge Hernán por permitirme compartir con ustedes el día de hoy. Nos estaremos viendo pronto, esperemos, a lo largo de que vamos mejorando en esta pandemia. Y bueno, ya nos veremos por ahí, por su rumbo, doctor. O aquí en México le esperamos con mucho gusto. A todos los asistentes les recuerdo, nos vemos en el mismo lugar, a la misma hora, la próxima semana. Vamos a tener una estrella de marketing, una mercadóloga que tiene mucha experiencia con lentes especiales. Yo siempre doy la charla de que los lentes de contacto blandos y todos los oculares no son exactamente lo mismo que los lentes especiales. La forma de venderlo y de proponerlo a los pacientes tiene que ser distinta. Y bueno, la próxima semana le estará llegando un correo con quién será nuestra anfitriona. Para todos los demás, muchísimas gracias y quedo pendiente cualquier situación. Gracias, doctor Guillermo. Gracias, Fernando. Gracias, María José. Gracias a todos. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Un abrazo muy especial. Una última pregunta, ya me despedí, pero bueno, nos gusta siempre poder contestar, que es lo importante el conocimiento. Un abrazo, doctor. ¿Con qué frecuencia debemos cambiar la curva base del lente? Ok, esa es una buena pregunta porque, ojo que habíamos hablado de reducir la progresión y en algunos pacientes puede ocurrir que la miopía sigue creciendo a un ritmo más lento, pero sigue creciendo. Eso va a involucrar que tengan que hacer ajustes, probablemente, no tanto en la curva base, sino en el... Si el cambio no es muy grande, a veces es en la zona de retorno. La zona de retorno y los lentes van a tener criterio de cambio de 25 en 25 micras, entonces lo que puedo ir haciendo es cambiando la zona de retorno, ¿para qué? Para hacer mayor compresión central, ¿no? Si tengo mayor altura en la zona, digamos, altura sagital en la zona de retorno, puedo tener un mayor efecto en el centro. Entonces, a veces no se cambia inicialmente la curva base, se hacen modificaciones sobre la zona de retorno. Si el cambio fuera, digamos, de una dioptría en el primer año, que puede ocurrir, ¿no? Un paciente que de repente yo comienzo a observar y veo que el perfil de cambio se ha mantenido y sigue aumentando la miopía con la misma frecuencia anterior, pues habría que pensar en agregar alguna otra opción combinada de tratamiento. Funciona y no está disponible, digamos, en todos los países, pero atropina y lentes de ortocreatología podrían ser una opción a aquellos pacientes que, digamos, la miopía es como muy rebelde, ¿no? Entonces, no es tanto la frecuencia. Recuerden que las cajas de prueba van a ir en cambios de 0.10 en 0.10 y esa diferencia en milímetros va a ser cambios de media dioptría desde el punto de vista refractivo, ¿no? Entonces, mis saltos serían solamente, pongamos un ejemplo, si yo escogí inicialmente 8.8 y quiero aplanar más, pasaría a 8.9 y estaría ejerciendo un aplanamiento de 0.50 teóricamente, ¿no? Entonces, esos serían los cambios que yo tendría que ir haciendo en el tiempo en función al cambio refractivo que el paciente tiene. A veces engaña, pero el control de miopía no solamente es el cambio refractivo, el control de miopía está directamente asociado a
tomar la longitud axial como base, ir viendo en el tiempo si la longitud axial se mantiene, ¿no? Porque a veces refractivamente el paciente sigue teniendo la misma miopía, sin embargo el globo ocular ha seguido creciendo y nos está engañando refractivamente. Pues ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado en los parámetros de valoración, por eso le decía que el protocolo debería ser bastante exigente. Doctor, una última pregunta. Me prometo que le dejo ir. No le quieres dejar ir aquí. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿los líquidos de mantenimiento para estos lentes deben ser líquidos de lentes blandos o rígidos? Es un lente rígido, o sea que se limpia con líquidos para lentes rígidos. Es un lente de gas permeable, simplemente lo que cambia es el diseño. Es un lente de gas permeable con una permeabilidad de 100. Los lentes CRT, por ejemplo, de Paragon, están fabricados de un material que se llama HDS 100, tienen un DK de 100. Entonces, la limpieza... Un lente de gas permeable, la caja que yo tengo es de color naranja. Es un lente de gas permeable de diámetro 10.5 y se limpia con las soluciones para líquidos gas permeable. Sí, es lo que el paciente debe usar también en su día a día. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, es todo. Nos estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos y damos por final la sesión. Nos vemos la próxima semana. Chao, 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 gracias.